Y presentamos a nuestro siguiente invitado. Es el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. Diputado, buenas noches. ¿Está aquí? Buenas noches, está. Matías. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Quería partir en particular por este anuncio que hace el exministro Chadwick, porque con acciones judiciales, anuncia acciones judiciales en contra de aquellos diputados, dice, del Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, los acusadores, porque le imputan delitos y se refiere, me imagino, entre otras cosas, al texto que leíamos recién, donde dice la acusación a Ángela Vivanco, para que a la ciudadanía le quede nítida constancia y categórico repudio de todos los actores del sistema político a estas prácticas corruptas y disolventes, y del más completo repudio de su principal articulador, Andrés Chadwick Piñera. ¿Por qué la decisión, cree usted, de imputarle una acción delictiva al exministro Andrés Chadwick? Hola, Matías, buenas noches. Bueno, saludar a todos los telespectadores y comentar que estamos ante una situación muy grave, que para todos es muy complicada, porque es la fe pública de la República la que está siendo envuelta. Entonces, yo lo primero que diría es que aquí Andrés Chadwick es la pieza clave de esta historia, y paso a explicar por qué. La indignación que causa la situación a lo que se le ha llamado el caso Hermosilla es que el señor Hermosilla, para que la gente lo entienda muy bien, cambia dinero, poder económico, por influencia en la República, en aquellos aspectos, en aquellos lugares donde todos debemos concurrir como iguales, como es la justicia, como es, cierto, la normativa, como en el caso del Ministerio de la Vivienda, etcétera, y él convierte el dinero de sus clientes en influencia política. Hay algo que es lo que está al medio, que es el que hace el compromiso con la ciudadanía de resguardar las instituciones de la República, que son justamente los servidores públicos. Y es ahí donde la pieza de Andrés Chadwick es el que hace posible la existencia de Hermosilla. Es decir, dicho en términos muy sencillos, si Chadwick no fuera 2 veces ministro del Interior y nadie votara por la UDI o Piñera, Sebastián Piñera, no hubiese salido presidente, entonces Hermosilla no tiene cómo ayudar a Ángela Vivanco a acceder a ningún cargo, ni tiene cómo después cobrarle favores. Por lo tanto, es la pieza clave. Y no podemos esconder eso, porque eso sería hipócrita, sería protegerlo. Y quienes quieren hoy día presentar a Andrés Chadwick como una persona marginal dentro del caso Hermosilla o como una persona marginal dentro de la UDI, yo creo que francamente están teniendo una visión profundamente interesada y falaz. Segundo, lo último, sí. Ya que el señor Chadwick tiene esta posición y tiene tiempo y energía de querellarse contra los parlamentarios, yo le invitaría a que vaya al Congreso, a que exponga esa posición y que pueda responder un montón de preguntas que están en estado de interrogante el día de hoy y que la ciudadanía merece conocer. Porque al señor Chadwick lo escuchamos su opinión durante 40 años acerca de todos los temas, como dirigente político de la FEUC, como diputado, como senador, como ministro del Interior 2 veces, ¿cierto?, como fundador de la UDI, y ahora por primera vez en 40 años no ha dicho nada sobre un tema. Yo, por el contrario, lo invito a que venga y que exponga todos sus argumentos, pero que responda también las preguntas que son incómodas. Porque claramente, a mi juicio, él es un especialista en armar este tipo de redes, este tipo de tinglado. Ahora, hay varias cosas, pero uno pudiera hacer la analogía con lo que ocurrió en el caso Convenios con las autoridades de este gobierno, que hay algunos de la oposición que quisieron decir esto parte en el gabinete del propio presidente de la República. Porque desde los adversarios políticos, y esa es una práctica que lamentablemente está extendida de lado y lado, es fácil decir y tirar lo más el tejo pasado, ya que estamos semi-18, el tejo lo más pasado posible. Aquí no es Hermosilla, es Chadwick, y detrás de Chadwick es Chadwick Piñera, es el piñerismo. Cuando fue el caso Convenio, no es Crispi, no es Crispi, es el presidente Boric. Pero las palabras, las acusaciones lo pueden todo. Puedo decir yo, Matías, cualquier cosa, pero pues no, en el tono que quiero que me ayude a analizarlo, que usted lo analice más bien. Okay. ¿No es peligroso caer en eso, siempre el tejo pasado, de lado y lado? Para poder contestarle la pregunta, yo tendría que aceptar el marco de su pregunta. Y el marco de su pregunta, y lo que está implícito en su pregunta, es que aquí hay un tejo pasado al decir que el señor Chadwick está involucrado en él.
Y yo no creo que eso sea un tejo pasado. Yo creo que por el contrario, insisto, para que exista Hermosilla, él tiene que tener influencia en los nombramientos políticos para que le deban algo. Y su influencia en los nombramientos políticos los adquiere exclusivamente a través de una institución que se llama UDI, y específicamente a través de Andrés Chadwick. Y eso es lo que se ha ido viendo en Pero esto, eso daría... en lo que hemos podido acceder. Para ¿ya? entender de Entonces, esa respuesta... yo no estoy, y si usted analiza, Matías, lo que yo acabo de decir, no ocupé ningún adjetivo. Ningún adjetivo. Ahora, No para dije entender esa miserable, criminal, para nada. Dije, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿De qué se trata esta historia? Se trata de que cuando llega un cliente y le dice, yo tengo esta causa que se va a ver en tal sala de la corte, ¿ya? Y yo te pago a ti como abogado, que claramente para mí eso no es la labor del abogado, entonces yo te pago extra porque tú tienes la capacidad de acceder a algo más, que es la Sí, influencia sobre probablemente... una ministra. Ya. ¿Y cómo tiene Hermosilla la influencia sobre esa ministra? Porque la ministra le debe su nombramiento, no en un cargo, sino como ministra Pero del Tribunal habría que Constitucional y de la suponer... Corte Suprema. Y si no conociera a nadie en la política, ¿cómo podría él influir en el Pero nombramiento? Hermosilla... De eso se trata. Sí, De eso se trata esta película. sí. Ahora, Hermosilla, cabe la posibilidad, porque de eso se trata, de probar las imputaciones, de que utilice también a Andrés Chadwick, dado que, si lo conoce, dato de la causa, si son amigos, dato de la causa, si compartieron techo en una oficina de abogados, sí, dato de la causa. Eso da la plausibilidad No, para pero, que... perdón, Matías. Omitió uno en su enumeración. ¿Cuál? Que Hermosilla era Asesor. funcionario del Ministerio del Interior cuando hacía los nombramientos. Por supuesto, por O sea, supuesto. justo se te escapó esa. No, 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 no hay ninguna intención de justo. Si iban al mismo club de tenis no me importa. Lo que a mí me importa es que Hermosilla era funcionario del Ministerio del Interior. Sí, pero el abogado Hermosilla, en este caso, Luis Hermosilla, se me dio el nombre por Juan Pablo, que es su hermano, el abogado de él, Luis Hermosilla trabaja o está en el ruedo y tiene conexiones con el mundo de los jueces, probablemente desde incluso antes del presidente Piñera, desde antes que Andrés Chadwick fuera... o sea, ¿por qué suponer que a la figura de Hermosilla, que todos hemos visto, la inventó Andrés Chadwick? ¿Cómo se llega a eso? Porque a los jueces, voy a poner el caso específico de Vivanco, para no extendernos más, ¿ya? A la señora Vivanco es la UDI la que él ha ido nombrando en los distintos cargos. No cae del cielo. Ha sido la influencia del presidente Piñera y de ese partido específicamente, que además, si luego nos traspasamos a la situación de la Universidad San Sebastián, ¿cierto? Uno va encontrando que no son cualquiera las personas vinculadas a la política que allí se contratan. ¿Ya? Que yo por lo demás no tengo un problema con que personas vinculadas a la política hagan clase, ¿ya? Pero, si usted me permite, el caso de la ex ministra de Educación, del presidente Piñera, del mismo gobierno donde era ministro del Interior Andrés Chadwick y de donde era funcionario el abogado Luis Hermosilla, con los 17 millones de pesos, evidentemente ella no es una académica, a pesar de ser la académica mejor pagada del país y una de las mejores pagadas del continente probablemente, porque no ha hecho ninguna investigación académica y el único libro que tiene es un libro que ni siquiera tiene bibliografía. Yo no tengo problema con que saque propaganda política, de hecho era un libro que se repartía en los stands de campaña del rechazo. Yo no tengo problema con la propaganda política, yo mismo hago propaganda política en mis tiempos libres, pero no me lo pasen como una actividad académica, porque no lo es. Ya, pero no nos vayamos tan lejos. Un país... Ya, pero no, porque es que es relevante, porque lo que yo puedo interpretar ahí, y que no puedo aseverarlo con claridad, pero siendo mi responsabilidad constitucional el fiscalizar, ¿cierto? Yo creo que ahí hay potencialmente un acto de financiamiento de la política. Usted es partidario... Porque no es académica, no hace clase y se le paga por hacer algo que no hace realmente. Y después yo veo, ¿y a quién más contrataron? Entonces veo que contrataron, bueno, en la junta directiva está el mismo Andrés Chadwick, y está el ex subsecretario Villa, está el señor Zúñiga, que fue subsecretario de redes asistenciales, está Juan José Osa, que fue secretario general de gobierno, y Álvarez, que fue exministro de Minería, y Samit de Bienes Nacionales, de la Masa,
que fue superintendente de Medio Ambiente, Felipe Betancourt, director de FOSI, el ministro París de Salud, María Teresa Valenzuela, secretaria de Salud Sí, no Pública. cabe duda que ahí hay un reducto piñerista evidente, nadie, sí, Claro. no cabe ninguna duda. Pero espere, es que no nos vayamos... Pero además, los académicos que no están vinculados al piñerismo parecen no tener esos sueldos. Y en un país que tiene 2.000 personas con doctorado sin trabajo alguno, ellos deciden pagarle 26 aranceles de un estudiante, o sea, lo que 26 estudiantes ponen en un mes, a una persona que rara vez hace clases, que de hecho hay quienes confiesan que la parchan en las clases, y que no hace investigación académica. ¿Y usted sería partidario de que cómo se mejoraría? Entonces, ¿de qué sería partidario? ¿De fijar máximos de pagos para profesores o para funcionarios de universidades? No, para nada. No estoy diciendo eso. Pero quiero separar su pregunta en dos partes. La primera, uno de los argumentos que ha dicho la ex ministra para decir que esto no es un problema nuestro, digamos, vayan, saquen sus narices de esta historia, es que es una empresa privada que tiene el derecho a poder tener su política de contratación como quiera. Cuidado, porque esta es una discusión que tenemos hace 40 años. Si quieren que nadie se meta y que sean tratados como privados, entonces compórtense como privados. Pero resulta que el 45,5% del financiamiento de la Universidad de San Sebastián viene en un 28% del crédito con aval del Estado, que el crédito con aval del Estado es, en primer lugar, endeudamiento del estudiante, y en segundo lugar, es el Estado que gasta dinero de todos los chilenos, dinero del contribuyente, del panadero, ¿cierto?, del micrero, del vendedor que está en su casa, en recomprar la deuda, cuando ya sabemos que el estudiante rara vez o difícilmente se lo va a poder pagar al banco. Pero además el 17,3% viene lisa y llanamente de becas fiscales. Por lo tanto, la mitad del financiamiento que los contribuyentes, o sea, la mitad del financiamiento de la Universidad de San Sebastián viene de los contribuyentes. Por lo tanto, sí es por algo la superintendencia hoy día, para la superintendencia se involucró. Y en segundo lugar, no es que yo quiera poner un tope máximo, es que si es que ese contrato no es por ser académica realmente, porque es el contrato de la académica mejor pagada del país, que no es capaz de mostrar una sola investigación académica, entonces, ¿qué es ese contrato? Y ahí viene la pregunta, ¿no se estará financiando ilegalmente la política? Y yo creo que tiene patas de conejo, tiene cola de conejo. Yo creo eso. Yo creo que es un caso de financiamiento de la política. Pero eso es ilegal, ¿o no? Yo entiendo que sí, pero hay que ser responsable con una investigación penal propiamente tal. ¿Y usted está dispuesto a ir a los tribunales? Porque sería un contrato porque podría ser un contrato simulado, esto lo tiene que terminar. Ya, pero usted dice que usted cree que es eso. ¿Tiene intención o tiene voluntad de ir a la justicia a enfrentar a Marcela Cubillos por lo que acaba de decir usted, que es financiamiento de la política? Usted ha dicho que cree que es eso. Yo voy a esperar el pronunciamiento de la Superintendencia de Educación, que ya ha dicho que va a investigar el caso. Sí. Y una vez que lo lea, tranquila y reposadamente, veremos las acciones que se tengan que tomar. Pero evidentemente, usted lo ha dicho, Matías, y no yo, es un reducto del piñerismo. No hay caso Hermosilla si Sebastián Piñera no gana las elecciones. No hay caso Hermosilla si nadie votara por la UDI. No hay caso Hermosilla, es que ese es un punto re interesante. Sí. Usted plantea o da a entender que Hermosilla es una criatura de los gobiernos de Sebastián Piñera y particularmente orquestado por Andrés Chadwick, casi como el jefe de toda esta red de corrupción. Esa palabra la utilizan los acusadores de Ángela Blanco. Creo que aquí hay una red de corrupción, creo que son socios, y creo que el rol de Hermosilla es vincular el dinero de sus clientes con la influencia política a la que accede en el momento en que se hizo parte del eje de la UDI, que es un momento bien concreto, que no es que se fue dando, esto que dicen, pero no, si Hermosilla era transversal, Hermosilla era transversal porque tenía un amigo de izquierda o porque tenía un cliente de izquierda. No, él se hizo parte de la campaña de Joaquín Lavín, lo hizo público, de hecho hay cartas en el diario de gente de izquierda diciéndole cómo pudiste hacer esto, qué sé yo, criticándolo por volverse una persona derecha, y él dice yo tengo derecho a cambiar, etcétera, y de ahí en adelante políticamente siempre está en esa órbita. Entonces, lo que yo estoy planteando es que Hermosilla es el puente conector entre el dinero de sus clientes y la influencia política de este otro lado. ¿Usted tiene pensado o evalúa ir a los tribunales de justicia a enfrentar a Andrés Chadwick como jefe de esta red de corrupción que he dicho? Yo no estoy entre los querellados
por ahora me parece que No, lo que ir le usted corresponde querellarse, no querellado, querellante, porque si lo acusa de ser el jefe de esta sí, red de corrupción, ¿por qué sí, no va a la sí, sí. justicia? Sí, a mí me parece correcto, pero me parece que lo primero es hacer una acusación constitucional, que es lo que estamos haciendo contra quienes corresponde, porque esa es nuestra tarea constitucional y cada uno tiene que ir a sus puestos de combate, digo, ocupando la Sí, se expresión entiende. antiquísima, ¿no? Se entiende. Pero se puede hacer por la vía paralela. De hecho, hay el caso de la ministra Vivanco, probablemente va a tener que ir por vías paralelas, por ejemplo, en temas disciplinarios dentro de la Corte Suprema y una acusación Sí, constitucional que claro. está... O sea, aquí no son vías únicas, puede haber vías dobles y triples de acción. Por lo tanto, ¿qué lo No, inhibe a por usted? supuesto, pero, ¿Qué, pero qué lo inhibe a usted a ir a los tribunales a acusar a este jefe de la no, corrupción chilena? nada, nada, Dicho entre comillas, nada, por nada. usted. No, nada, sí, yo entendí que usted no lo estaba aseverando, sino que No, estaba diciendo si ese es el sí, sí. caso, ¿por qué Claro, no? claro, No, claro. nada nos inhibe a hacerlo, pero la información, como usted muy bien sabe, va apareciendo y vamos tomando las acciones de manera paulatina, escalonada y responsable, porque también, Matías, quiero ser muy claro, nada de esto es una buena noticia. Esto para nosotros es una tragedia, ¿ya? Porque aquí es la fe pública la que se ve comprometida. Imagínense el absurdo que cuando se querelle el señor Chadwick contra algunos parlamentarios, ¿quiénes tienen que resolver? Es justamente el sistema judicial. Entonces también yo creo que aquí, bueno, el gobierno tiene una responsabilidad de que es presentar una reforma al sistema de nombramiento y administración de justicia. Con eso pasó un dato que es relativamente esperanzador, que es que había cierto acuerdo o hay puntos en común entre los dos textos rechazados de ambos procesos constituyentes y el texto de la Sí. comisión de expertos, que yo creo que mejoraban la forma que tenemos hoy día en Chile, que es bien absurda, y que fue defendida con uñas y dientes por la ministra Vivanco, por cierto, como vocera de la Corte Suprema. ¿Usted es partidario y está apoyando las acusaciones a dos de los tres ministros de la Corte Suprema, a la ministra Vivanco y al ministro, o en contra del ministro Matus? No así hasta ahora, salvo que usted me diga lo contrario, en contra del ministro Muñoz, o todavía no se ha formado un No, juicio al respecto. no. Quiero ser bien claro, las acusaciones constitucionales, un grupo de parlamentarios las firman, ¿Sí? ¿cierto? Pero el resto, de algún modo, el procedimiento es que las conocemos a través Sí. de el informe que nos remite la comisión que la investiga, que la analiza y que hace audiencia, etcétera. Y yo, por lo tanto, no adelantaría mi voto Ya. en esta materia. Pero con los Sí creo que con los aquello que ha trascendido en la prensa respecto del ministro Muñoz es muy grave. Es muy grave lo que ha trascendido en la prensa, pero no tiene nada que ver con la otra historia. Y que sea muy grave no significa, o sea, con eso no le resto gravedad, ¿Qué es lo pero grave no de tiene que ver con Muñoz? otra historia. ¿Qué es lo grave de Muñoz para usted? Yo entiendo que él estaría violando su obligación de secreto. ¿En favor del patrimonial de su hija? Claro, ¿Y usted muy tiene, grave. usted tiene antecedentes de eso? ¿O es lo que ha leído No, sencillamente en la prensa? dije, y usted puede rebobinar la cinta, yo creo que ya no existen cintas, me imagino que en TVN tenemos ya un sistema más, pero dije, lo que he podido ver a través de los trascendidos en la prensa parece ser muy grave. Más bien una acción judicial de la inmobiliaria, que dice tener antecedentes de comunicaciones de la hija del ministro Muñoz, donde hizo ver contenidos de un Perdón. fallo. Si eso es Sí. así, a usted sería, si eso se comprueba como tal, ¿a usted le parece un acto corrupto ese de parte del ministro Muñoz? Si eso fuera así, Si eso fuera claro, así. pero tenemos que verlo, Por supuesto que hay Matías, que verlo. tengo que ser serio, y en toda esta entrevista hemos tenido ese ir y venir, ¿no? Por Tengo supuesto. que esperar las audiencias, comprobarse, etcétera. Y quiero ser muy claro, que uno sea vehemente en establecer la importancia de comprender lo hondo que es esto y lo grave que es esto, y el carácter político que tiene, no quita que todos quienes tenemos las facultades decisionales tengamos que ser sumamente cuidadosos, porque la república en gran parte se basa en la fe pública. Es que si tú y yo vamos a los tribunales, lo que digan los tribunales, ambos lo vamos a respetar. ¿Y por qué lo vamos a respetar? Porque tenemos la presunción de que es justo. Cuando eso se desmorona,
nos podemos meter en un problema como sociedad que es muy grave. Por eso es que tenemos que ser vehementes, tenemos que ser claros y al mismo tiempo tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué en el caso del ministro Muñoz, que es un ministro de la Corte Suprema, hay que esperar que se comprueben los hechos que se acusan para tener un juicio definitivo, y en el caso del exministro Chadwick no esperamos que se pruebe en tribunales o que el Ministerio Público llame al exministro Chadwick para aseverar que es un corrupto? Pero en este momento está confundiendo dos cosas, porque la acusación contra el ministro Muñoz, yo debo conocerla como parlamentario, es decir, debo votar, ¿no? Si es que soy partidario de que la Cámara se haga parte acusadora frente al Senado. Yo me refiero a la acusación, no me refiero a la acusación contra el ministro Muñoz, Chadwick, me refiero a la acusación de que fuera un corrupto. Yo le pregunté, si se prueba lo que se dice de él. En el caso del señor Chadwick, él no es el acusado. No me refiero a la acusación constitucional, diputado Winter. Me refiero a la acción en la justicia, ante la justicia. Yo le pregunté, si se prueba... Pero yo no he hecho una acusación en la justicia contra Muñoz. Contra ninguno de los dos. Chadwick. No, pero ¿y usted? Yo no he participado si se comprueba de presentación ante la justicia de ninguno de los dos, sino que por el contrario, en ambos casos respondí, ¿cierto?, que yo quería ir paulatinamente ir conociendo los hechos. La diferencia es que en el caso de Chadwick me hice cargo de la importancia política del asunto. No, pero usted ha dicho que es el jefe de una red de corrupción, dijo. Porque yo soy un político y porque Andrés Chadwick es un político. Y el que pretenda hoy día venir a despolitizar a Andrés Chadwick, me parece que está presentando los hechos de una manera, o sea, nadie pretende. La pregunta es... Si trabajara toda mi vida en esto, no podría lograr ser más político que Andrés Chadwick. No, por eso. Datos que leemos en la prensa y antecedentes en el caso Muñoz lo llevan a usted a decir que hay que esperar para decir que es un corrupto. ¿No es así? Hay que esperar que se pruebe. En el caso de Chadwick, con los antecedentes que hay públicos, a usted ya le da espacio para decir que es el jefe de una red de corrupción, por lo tanto, un corrupto. No, es que yo no he dicho ser jefe de una red de corrupción. Lo que yo he hecho es un análisis mucho más profundo que eso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de cómo funcionan las instituciones de la República. Le insisto, porque Andrés Chadwick es un político y porque yo soy un político. Y por lo tanto tengo la responsabilidad de hacerlo. Respecto del asunto judicial, ¿cuál es la calificación jurídica de los eventuales delitos que haya cometido cada uno? No me voy a pronunciar, eso es un problema de la justicia. Pero el asunto que yo le quiero transmitir a la sociedad, que es que mi posición es que Andrés Chadwick es una parte, ¿cierto?, que a través de Hermosilla cambia el dinero de los clientes por influencia política, es algo que le tengo que transmitir a la sociedad, porque esto, Matías, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque Chile es uno de los países con mayor concentración de la riqueza en el mundo. Y la concentración de la riqueza se convierte en concentración del poder, inhibiendo el carácter esencial de la democracia. Y los señores Hermosilla son justamente los que transforman concentración de la riqueza en concentración del poder, y yo tengo que decírselo a los auditores de TVN, porque eso es un asunto estrictamente político. Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio, buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches a usted, Matías. Está muy bien. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos.